Buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase. Vayan activando sus cámaras, por favor. Bien, entonces esta clase vamos a continuar y concluir con lo que respecta a soplos cardíacos. Siempre mencionando, ¿no?, que los soplos en realidad son ruidos que no son comúnmente audibles dentro de lo que es la audición a nivel cardíaco. Siempre tenemos que pensar que una vez que nosotros encontramos estos ruidos cardíacos que no son muy comunes, lo más sugerente es siempre poder llegar a una conclusión o a una confirmación en cuanto a lo que respecta la presencia de estos soplos. Ya habíamos hablado en la anterior clase que los soplos pueden ser tanto sistólicos o diastólicos. Pueden tener una mayor intensidad desde el inicio hasta el final, ahí reciben el nombre de holosistólicos, o también reciben el nombre de merosistólicos cuando también tienen una intensidad similar desde el inicio hasta el final, pero menos intenso, por así decirlo, en cuanto a lo que son los soplos merosistólicos. Casi similar a los holosistólicos, nada más que difieren en cuanto a lo que es la intensidad. Los protosistólicos, mesosistólicos y telesistólicos al inicio, a la mitad y al final de lo que es un soplo sistólico son características propias, especialmente el mesosistólico cuando hablamos de soplos o estenosis aórtica. También vamos a encontrar algunos soplos como son protodiastólicos, mesodiastólicos y telediastólicos, ¿no? Igual lo mismo, recordemos que los soplos diastólicos generalmente se relacionan, si hablamos de las válvulas semilunares, con ingurgitación. Por lo tanto, puede haber una mayor intensidad durante lo que es el inicio del soplo diastólico, a la mitad del soplo diastólico y al final del soplo diastólico. Todo esto ya lo hemos visto, los tipos de soplos que pueden existir, los lugares de auscultación, foco aórtica, pulmonar, accesorio, mitral, tricúspide, la irradiación también de los diferentes de las diferentes alteraciones. Un ejemplo, ya veíamos en la clase previa que la estenosis aórtica se puede irradiar a carótidas y también al foco accesorio. Entonces, son lugares donde puede irradiarse este soplo, donde existe un estrechamiento de la válvula aórtica, ¿no? Acá veíamos otras imágenes de la insuficiencia mitral, donde prácticamente se podría irradiar también a nivel del foco o accesorio y también por debajo de la clavícula izquierda, ¿no? A nivel infraclavicular izquierdo. Entonces puede también irradiarse a esos lugares al hablar de una insuficiencia mitral. La insuficiencia aórtica, que en algún momento su irradiación puede ser o localizarse a nivel mitral, y en algún caso la estenosis mitral, que también puede abarcar a lo que corresponde a pausifoides, o en todo caso el cuarto quinto espacio, borde paraesternal derecho. Son algunos lugares donde se puede irradiar para tener una idea clara de cómo los soplos pueden ser audibles en otros focos. Pero les recalco nuevamente, siempre con la finalidad de que sepamos que nosotros tenemos que buscar el foco donde se percibe mejor o existe mayor intensidad, y ahí podremos localizar realmente el factor que esté condicionando esta alteración, como sería sea una estenosis o una insuficiencia. Lo mismo, esto también hemos visto algunas propagaciones en cuanto a lo que es una estenosis pulmonar, una insuficiencia pulmonar, donde el soplo también se puede irradiar a nivel del foco mitral, ser mucho más fino en la estenosis pulmonar, y en la insuficiencia pulmonar ser un soplo mucho más brusco, por así decirlo, a diferencia de lo que es la insuficiencia tricúspide, que también se puede irradiar a nivel de lo que corresponde a pausifoides, y también parte lateral o hacia lo que es el borde del lado derecho. Entonces, ya habíamos hablado esto un poco en la anterior clase, los diferentes tipos de situaciones donde se pueden modificar los soplos, los cambios de posición que pueden ayudar a percibir mejor el soplo, la respiración, la inspiración,
la expiración, que puede mejorar el flujo en algunas cavidades y percibir mejor el soplo, el esfuerzo, desde luego, si una persona hace un poco de esfuerzo, se va a percibir también mejor el soplo, y al utilizar algunos fármacos que me pueden inducir a que un corazón esté menos acelerado, donde podemos escuchar mejor la presencia de un soplo si es que lo tuviese. Por ende, tenemos siempre que tener mucho cuidado dentro de lo que son la detección y la explicación o la descripción, perdón, de los soplos. Ahora, ya habíamos hablado en la anterior clase, vamos a hacer un repaso de todos los soplos sistólicos. No se olviden que los soplos sistólicos a nivel semilunar o a nivel de las válvulas sigmoides van a representar estenosis, ¿no? Y a nivel de lo que corresponde a las válvulas AB, van a reflejar insuficiencia. Por ende, hay características propias de estos soplos, es muy importante tenerlo en cuenta. Incluso vamos a encontrar algunos soplos sistólicos que son funcionales. Hoy en día vemos algunos niños entre las edades de 6, 7, 8, incluso años, que presentan un soplo, pero este soplo es funcional, es automáticamente normal. Y esto refleja desde luego el trabajo tal vez intenso que tiene el corazón en los niños. En los niños es un poco más la frecuencia cardíaca, porque el niño está entrando a una etapa con el tiempo de adaptación a nivel de lo que corresponde el trabajo sistémico y el trabajo pulmonar. Por lo tanto, vamos a tener una clasificación de los soplos sistólicos de eyección, que bueno, es un soplo característico en la estenosis aórtica, soplos sistólicos de regurgitación. Acá les recalco, esto se relaciona con las válvulas AB. En las válvulas AB, el soplo sistólico se va a relacionar con la insuficiencia o con la regurgitación, a eso nos referimos. Y los soplos inocentes o los funcionales que les acabo de mencionar, que son más comunes en los niños, pero son soplos totalmente normales, ¿no? Les recalco nuevamente, por el trabajo intenso o mayor que hace el corazón durante lo que es la niñez hasta que se pueda adaptar por completo. El primer, segundo ruido cardíaco lo van a poder ver tranquilamente en las diapositivas, ¿no? Primer ruido cardíaco, el cierre de las válvulas AB. Segundo ruido cardíaco lo produce el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. Acá podemos escuchar con mayor intensidad el segundo ruido cardíaco, primer ruido con menor intensidad y segundo ruido con mayor intensidad. En algunas circunstancias, en algunas valvulopatías, un ejemplo, en la valvulopatía, ya sea de insuficiencia mitral, podemos percibir un primer ruido de repente no tan intenso, un primer ruido que va a estar un poco disminuido de intensidad por la válvula que está dañada, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poco más adelante las características propias, ¿no? De la insuficiencia aórtica, de la estenosis. Un ejemplo de la estenosis aórtica es una de las más comunes en nuestro medio y a nivel mundial, porque hoy en día hay muchas patologías que pueden producir un daño a nivel aórtico y se está viendo más que todo aquellas causas degenerativas, ¿no? Las personas están viviendo más años, así como viven más años, el corazón también se va calcificando, las válvulas también se calcifican y esto condiciona algún grado de cierre al hablar de lo que es una estenosis. Entonces, la verdad es que sí tenemos bastantes pacientes hoy en día que van a estar presentes tal vez con un soplo, pero siempre la conducta se tomará de acuerdo a la gravedad de la estenosis o de la insuficiencia, ¿no? En algunos casos solamente hacemos los controles y en otros casos ya cuando son muy avanzadas la alteración, hacemos un reemplazo de la válvula como tal. Entonces, no nos olvidemos que fuera de tener un primer y un segundo ruido cardíaco, también vamos a tener un tercer ruido cardíaco. En algunas circunstancias, este tercer ruido cardíaco va a ser normal, en algunos va a ser desde luego patológico. Y eso es importante para poder nosotros ir describiendo poco a poco la presencia de algún otro soplo que sea tal vez no común encontrarlo, ¿no? A ver, ¿quién me puede decir de dónde nace el tercer ruido cardíaco?
No se peleen por por conta. por la pasaje de sangre, porque ese primero es por el cierre de las sigmoides y por eh, las interauriculares, entonces creo que es por la pasaje rápida, porque no creo que tenga otro cierre en el corazón. Sí, sí, eso es obvio, ¿no? No va a haber otro cierre de otras válvulas, porque las válvulas que normalmente todos tenemos son cuatro, del corazón, desde luego. Hay otras válvulas que podemos encontrar a nivel de las venas en extremidades inferiores, pero eso nada que ver con el trabajo, desde luego, del corazón. Eh, Doutor? sí, El terceiro ruído, se eu não me engano, é por lenado rápido do ventrículo, que geralmente está associado à atividade física elevada. mm, sí, la respuesta está bien, pero la causa tal vez no mucho. El tercer ruido cardíaco se origina del llenado ventricular rápido. Eso sí estoy de acuerdo, es lo correcto, esa es la respuesta correcta. Los ventrículos se llenan muy rápidamente y ese llenado rápido, brusco, va a ocasionar un tercer ruido cardíaco. Pero generalmente este tercer ruido cardíaco, un ejemplo lo encontramos en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Los pacientes con insuficiencia cardíaca, como su nombre lo indica, el corazón es insuficiente para cumplir las demandas metabólicas de un organismo. Por ende, eh, empiezan a retener volumen y como va a haber bastante volumen que no se va a poder manejar de forma coordinada, por ende puede existir un tercer ruido cardíaco. Otra causa también puede ser la insuficiencia mitral, que también puede condicionar un tercer ruido cardíaco por la regurgitación de la sangre de ventrículo hacia aurícula. Leonardo, ¿tienes una pregunta? Doutor, isso se pode dizer que el paciente que tem um grande porte, que hace muito exercício também e que é grande, tem músculo, é forte também, isso existe porque o coração vai ter que trabalhar mais, o impacto de sangue vai ser mais grande, então creio que isso influencia também, não? O porte físico. Sí, en cierto sentido sí es, bueno, pues si el corazón va a trabajar más rápido, bueno, tiene que llenarse más rápido, ¿no? Porque si nosotros hacemos actividad física, por ende el corazón tiene que trabajar más, porque todo nuestro organismo, a medida que vaya trabajando más, va a requerir más oxígenos y también nutrientes. Por ende el corazón debe de cumplir esta demanda, debe de tratar de trabajar mucho más. Por eso es que la mayoría de las personas, todos, ¿no? Cuando hacemos actividad física, sentimos que el corazón está trabajando más. Eso es en el sentido de compensar la demanda de oxígeno que existe en nuestro organismo. Tal vez sí, en algunos casos tal vez podríamos pensar, ¿no? Que se encuentre un tercer ruido cardíaco, pero generalmente como el corazón está acelerado y está trabajando muy bruscamente, es poco difícil escuchar tal vez este tercer ruido. Por eso es que dentro de lo que es los ejemplos que damos de presencia de un tercer ruido cardíaco, no lo incluimos tal vez mucho la actividad física, ¿no? Algo fisiológico que ya habíamos hablado en clases previas es un tercer ruido cardíaco en mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas sí pueden tener, sí pueden, no todos por si acaso, no nunca generalicemos, a excepción de que estemos muy seguros de lo que vamos desde luego, explicar y generalizar en su momento. En algunos casos, la mayoría de las mujeres embarazadas, no todas, pueden tener un tercer ruido cardíaco, porque sabemos que la mujer embarazada, ustedes mismas las van a ver cuando roten ginecología, son mujeres que algún momento van a retener volumen, por el hecho de que tienen que desde luego también nutrir a un producto o al bebé y por ende tiene que tener mayor flujo, tanto que así le proporcione oxígeno a la mamá como también al producto, ¿no? Al bebé. Por lo tanto, este hecho hace que algunas personas ustedes escuchen este tercer ruido cardíaco y que ya desde luego si escuchan muy bien ya recibe el nombre también de ritmo en galope, ¿no? Es como estuviéramos nosotros galopeando y escuchando cómo galopea, bum, 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 bum. Entonces es como un galope que prácticamente es característico, les recalco, en algunos casos. Otro ejemplo era los niños, y tal vez ahí sí se escucha mucho mejor en los niños,
cuando, bueno, pues auscultamos, no todos los niños, pero algunos sí pueden tener la presencia de un tercer ruido cardíaco, porque ahí va tal vez la explicación que hablaba Leonardo, donde, bueno, pues en los niños manejan frecuencias cardíacas mayores que las personas tal vez jóvenes o adultas, ¿no? El niño generalmente está con una frecuencia cardíaca, algunos incluso más de 100, dependiendo desde luego la adaptación que esté teniendo ese organismo a la vida, ya sea sistémica y su relación con la vida pulmonar, ¿no? Entonces, tal vez en algunos niños igual podemos encontrar un tercer ruido cardíaco que sea absolutamente normal, no es patológico. Pero en algunas patologías sí, como les hemos mencionado, más que todo en pacientes con insuficiencia cardíaca, que tenemos gran cantidad hoy en día, sí podemos encontrar un tercer ruido cardíaco. ¿Alguien quería preguntar algo? Só queria saber, doutor, se também lá no hipertiroidismo também havia terceiro ruído. ¿En el hiper o hipo? Hiper. En el hipertiroidismo sí podemos tal vez encontrar también un tercer ruido cardíaco, ¿no? Como les decía, o sea, en algunos casos, en pacientes que tienen taquicardia, no todos, como les decía, no podemos generalizar, sí pueden tener un tercer ruido cardíaco por el trabajo rápido que está haciendo el corazón. Entonces, el paciente hipertiroideo se va a caracterizar porque va a tener gran cantidad de hormonas, ya sea T3, T4, y por ende, estas hormonas influyen en el metabolismo. El metabolismo de esa persona que tiene demasiadas hormonas va a estar aumentado y por ende esto va a influir también en el corazón y el paciente puede cursar con una taquicardia, o sea, estar taquicárdico. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes y tratar de resolver a la brevedad posible este descontrol de las hormonas. Una vez que tú haces este control, automáticamente el corazón va a entrar a una frecuencia cardíaca normal y por ende la desaparición de este tercer ruido que estaba condicionado por la taquicardia, ¿no? Por el hipertiroidismo. Bien, entonces vamos viendo, les recalco, hay un primero, un segundo, ahora sabemos que hay un tercer ruido cardíaco, no se van a olvidar porque siempre les preguntan en prácticas. También tenemos un cuarto ruido cardíaco, ¿no? Este cuarto ruido cardíaco, que bueno, lo vamos a ver posteriormente, es originado por una contracción auricular brusca. Las aurículas se contraen de forma brusca y esta contracción brusca, que no es normal, va a condicionar la aparición de un cuarto ruido cardíaco. Generalmente el cuarto ruido cardíaco es más patológico, no es normal encontrarlo en algunas situaciones especiales. Por ende, si ustedes encuentran un cuarto ruido cardíaco, tienen que ponerse a pensar que algo está sucediendo con la aurícula izquierda para que exista una, tal vez, alteración dentro de lo que es la contracción auricular, que la aurícula se esté contrayendo bruscamente por alguna alteración a nivel de dicha estructura o a nivel de la válvula mitral. En algunos casos incluso el tener una estenosis mitral, un ejemplo, donde la válvula mitral se ha estenosado y la sangre que pasa de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo no se va a llevar a cabo de forma coordinada. Por lo tanto, en estos casos se puede mencionar que puede existir una pequeña alteración, ¿no? Como tal. Entonces, tenemos que ir viendo por eso siempre, auscultar bien los focos y tratar de distinguir, ¿no? Qué tipo de soplo es. Si bien acá estamos viendo algunos audios, también es muy importante que si en la práctica pueden escuchar algunos soplos con los pacientes, sería mucho más ideal para ir afinando un poco lo que respecta el poder detectar este tipo de soplos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Doutor, creo que outra causa também para isso poderia ser uma insuficiência ventricular, porque o coração parece que pode entender que está tendo uma insuficiência ventricular, vai ter que aumentar o llenado rápido del átrio e por isso enviar o ventrículo. Pode ser por isso também, não? Sí, también puede haber un cuarto ruido en la insuficiencia cardíaca, producto desde luego, de demasiado volumen y que, bueno, pues las aurículas también se van a estresar y tratar de manejar mejor ese volumen excedente, ¿no? En algunos casos sí, tal vez podríamos pensar que puede existir un cuarto ruido cardíaco hablando de la insuficiencia cardíaca como tal.
Bien, entonces, lo que les decía, al hablar de soplos sistólicos, en las válvulas AB vamos a hablar de insuficiencia, no se olviden. Esto se invierte, ¿no? En soplos sistólicos, en las válvulas AB van a denotar ingurgitación o insuficiencia, y un soplo diastólico en las válvulas AB va a denotar una estenosis. Es más común encontrar una insuficiencia mitral, puesto que sabemos que las válvulas mitrales pueden estar afectadas por muchas causas. La primordial, la fiebre reumática. No se olviden, la fiebre reumática es una enfermedad prácticamente postinflamatoria, donde producto desde luego de esta infección aguda por el estreptococo beta-hemolítico a nivel de orofaringe, vamos a tener una respuesta autoinmune. Nuestros propios anticuerpos van a actuar contra nosotros. Claro que existen algunos factores que sean necesarios para que se lleve a cabo esto, porque imagínense que todas las personas que tengan fiebre reumática hicieran alguna reacción, desde luego, antígeno-anticuerpo, y que esto condicionaría un mayor deterioro de lo que es el corazón. Por lo tanto, esta enfermedad, que es la fiebre reumática, tiene predilección por afectar las válvulas, la válvula mitral. Si ustedes recuerdan, o en algún momento cuando empiezan a leer fiebre reumática, que también es un tema que vamos a ver, la fiebre reumática y esta alteración autoinmune afecta primordialmente a la válvula mitral. Posteriormente tenemos la aórtica, después tenemos la tricúspide y al final tenemos la pulmonar. Entonces, ese es el orden que se va alterando las válvulas. Incluso algunas personas que tienen insuficiencia, fiebre reumática, hemos llegado a cambiar una válvula mitral y una válvula aórtica, o sea, cambiar dos válvulas, ¿no? Dependiendo de qué, de la gravedad del daño de dicha válvula. Por lo tanto, en la insuficiencia mitral vamos a encontrar un primer ruido de baja intensidad, lo que les decía. El primer ruido cardíaco, que está representado por las cierres de las válvulas AB, no lo vamos a encontrar tan intenso. ¿Por qué? Porque la válvula mitral no se está cerrando de forma correcta, no hay ese cierre brusco, porque se está permitiendo el paso de sangre hacia lo que es el ventrículo a la izquierda, a la aurícula izquierda. Hay regurgitación, y eso nos muestra esta imagen, donde vemos que la sangre, que una vez que pasó al ventrículo izquierdo, está retornando a la aurícula, y eso no es normal, no debería retornar. Por lo tanto, este cierre de las válvulas AB, tricúspide y mitral, una vez que tenemos esta alteración, no va a ser tan intenso y no se lo va a percibir tan fuerte. El tipo de soplo, no se olviden, es un soplo sistólico. Al hablar de una válvula B, puede ser un soplo holo o pansistólico. Ya sabemos que es holo. Holo quiere decir que la intensidad es igual desde el inicio hasta el final. O pansistólico, que va a lo mismo. No es un término también que se puede utilizar, pansistólico o holosistólico, concierne un soplo que va de la misma intensidad desde el inicio hasta el final, ¿no? Si recordamos, el término pan quiere decir todo, ¿no? Es un término que también manejamos a nivel de lo que es medicina. Un ejemplo, en algún momento vamos a hablar de lo que es una pancarditis, ¿no? Una pancarditis es una inflamación de todas las capas del corazón, endocardio, miocardio y pericardio. Entonces, un término que también manejamos dentro de la descripción de algunas patologías. Es un soplo, desde luego, soplante, como su nombre lo indica, decreciente, en algunas circunstancias de mayor a menor intensidad. Lo vamos a encontrar de alta frecuencia porque lo vamos a poder percibir muy bien en el foco mitral, y en algunos casos este soplo, bueno, pues puede ser irradiado a nivel de la axila, ¿no? Sabemos que el foco mitral se localiza en el quinto espacio intercostal, línea clavicular media, izquierda, por supuesto, y una vez que auscultemos este soplo, vamos a llegar a percibir muy bien también a nivel de región axilar del mismo lado. ¿Puede haber un tercer ruido cardíaco? Sí, desde luego puede haber un tercer ruido cardíaco. No se olviden. ¿Y por qué? Porque como la sangre está regresando a la aurícula izquierda tiene demasiada sangre, y esta sangre va a entrar bruscamente al ventrículo izquierdo una vez que se haga la apertura de la válvula mitral. Este cierre brusco, sabemos muy bien que nos va a originar, por supuesto,
la presencia de un tercer ruido cardíaco por el llenado que está ocurriendo de forma brusca hacia el ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, tienen que recordar esto, lo que les estoy mencionando, porque va a entrar a su examen. Les recalco, solamente estamos haciendo un resumen de lo que es insuficiencia mitral, aórtica, porque esos son temas largos que vamos a ver a posterior. Solamente estamos dando algunos ejemplos y algunas características propias de cada una de las valvulopatías, ya sea insuficiencia o ya sea estenosis. Las causas más comunes de insuficiencia mitral, la fiebre reumática, la primera. La segunda puede ser una endocarditis infecciosa. ¿Quién me puede decir cómo una endocarditis puede condicionar una insuficiencia mitral? Doutor, eu creio que quando há uma inflamação, isso vai debilitar a funcionalidade da válvula. Uma vez que há essa debilidade por conta do processo inflamatório e de todos os processos que vão congregar a esse, a válvula vai quedar mais débil e isso vai provocar com que ela tenha uma insuficiência e vai provocar uma regurgitação da sangue. Ya, sí, generalmente está bien, una endocarditis infecciosa, Leonardo, se va a caracterizar por la presencia de vegetaciones, ¿no? Entonces, una vegetación es una acumulación de plaquetas, es una acumulación de fibrina, una acumulación de incluso algunos glóbulos rojos, blancos, etcétera. Entonces, una conglomeración de células y tejido que se localiza generalmente en la válvula mitral. Entonces, como esta vegetación, o para que me entiendan, es como una pequeña piedrita que se ancla o que está unida a una de las valvas de la válvula mitral. Entonces, al formarse esta vegetación es como un peso para la válvula, ¿no? Es como le estuviera proporcionando un peso que es difícil que se cierre esta válvula. Como no se puede cerrar de forma hermética, va a permitir el reflujo y por ende esto se va a traducir en insuficiencia mitral. Por lo tanto, se ha visto también que la endocarditis infecciosa puede condicionar algunos casos donde encontremos la presencia de esta insuficiencia mitral. Es más, es considerado, desde luego, la presencia de este soplo en la endocarditis infecciosa como un criterio mayor de Duke. Vamos a ir viendo en las siguientes clases, hay criterios que manejamos en cardiología. Un ejemplo, los criterios de Framingham para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, los criterios de Duke para hacer el diagnóstico de una endocarditis infecciosa, los criterios de Jones para hacer un diagnóstico en lo que es una fiebre reumática, y por último también podemos encontrar la tríada de Beck en el taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, son datos muy importantes para que nosotros podamos hacer el diagnóstico, no se olviden. Otra causa común de una insuficiencia mitral es la hipertensión pulmonar. Y ustedes dirán, ¿por qué una hipertensión pulmonar me puede conllevar a una insuficiencia? Prácticamente no se olviden que el corazón se relaciona con las grandes arterias, arteria pulmonar y aórtica. Y la aórtica se relaciona con el ventrículo izquierdo. Entonces, cuando una persona tiene hipertensión, la presión sistólica de la aorta está elevada, 160, 170, y por ende el ventrículo izquierdo tiene que tratar de alguna forma vencer esa presión para expulsar la sangre. En algunos casos va a existir una hipertrofia, ¿no? Una hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo, y esta hipertrofia condicionar de que la sangre en algún momento trate de regurgitarse hacia lo que es cavidad superior, ¿no? Hacia lo que es aurícula. Entonces, en algunos casos, no en todos los casos, vamos a encontrar algunas alteraciones que nos pueden condicionar, no siempre, no quiere decir que todo paciente hipertenso va a tener insuficiencia mitral, no. En algunos casos sí, igual en endocarditis, ¿no? Lo mismo, bueno, algunos presentarán la vegetación y esta vegetación realmente producirá un efecto, ¿no? de mal funcionamiento de la válvula. ¿Alguien tiene, Leonardo, tienes alguna pregunta? Doutor, pero o primeiro rasgo não deveria ser um agrandamento terminal da artéria pulmonar, das venas pulmonares, porque se está com hipertensão e a sangue vai ingressar nele com mais velocidade, mais impulso,
ela não deveria aumentar seu calibre também como um primeiro rasgo? Isso não dificultaria a sangre del paso, já que ela agrandou para um espaço menor? Eso sería, digamos, en un paciente que no se controle tal vez con el tiempo, ¿no? Con los años. Pero no es común, como acabo de explicar, la hipertensión, la verdad, es muy raro que produzca una insuficiencia mitral, por eso lo estamos mencionando al último dentro de las causas o etiología, puesto que la hipertensión te va a llevar a una hipertrofia ventricular, la verdad, en años, no es en semanas, ¿no? Mucho dependerá si es que esa hipertensión es muy severa, ¿no? Estamos hablando de una hipertensión tal vez grado 2, que en algunos casos este tipo o este nivel puede condicionar una alteración. Pero bueno, a la larga sí se puede afectar las venas pulmonares por el aumento de la presión. Generalmente, cuando la arteria pulmonar aórtica, perdón, tiene una presión muy elevada, automáticamente el ventrículo izquierdo tiene que de alguna otra forma ganar fuerza para aumentar su presión y vencer la presión de la aorta. ¿Y cómo lo va a lograr? Hipertrofiándose. La única forma del ventrículo izquierdo de poder hacer que la presión sea mayor a tal vez de la aorta es haciendo una hipertrofia. Una vez que se hace esta hipertrofia puede haber muchos cambios en el corazón y desde luego ahí puede influir también a nivel de la aurícula izquierda y esto condicionar alguna otra alteración a posterior. Pero de todas formas, tenemos que saber que una vez que nosotros hemos iniciado tal vez un tratamiento con la hipertensión, siempre vamos a evitar que este paciente llegue también a la larga a una insuficiencia. ¿Por qué? Porque la presión va a aumentar en el ventrículo izquierdo y esta presión que aumenta en el ventrículo izquierdo también va a conllevar a que la aurícula izquierda de alguna forma aumente su presión, pero recordemos que las aurículas no tienen mucho músculo, entonces esta aurícula se dilata y a veces al dilatarse la aurícula puede traccionar un poco, jalar el anillo de la válvula mitral y esto también condicionar que al estirarse esta válvula exista un poco de reflujo de ventrículo a aurícula y lamentablemente desencadenar una alteración en cuanto a lo que respecta la función de las válvulas de forma normal, ¿no? Puede ser también otra explicación. Entonces, todo es bueno, pues razonamiento. Sabemos muy bien que a la larga todo puede llevarse a cabo, pero siempre tratando en lo posible de hacer una idea clara de los cambios que pueden tener el corazón durante el tiempo y dependiendo de la enfermedad o la alteración que lo produzca. Muy bien. Entonces, dentro de lo que es la insuficiencia mitral, la podemos clasificar en uno, aguda. Hay insuficiencias mitrales agudas. Estas insuficiencias mitrales agudas pueden desde luego estar dadas por diferentes causas. Generalmente son las traumáticas, ¿no? Un trauma a nivel de la válvula que hace que esta, bueno, pues empiece a fallar. Va a haber inmediatamente una regurgitación y esto desde luego va a condicionar a que sea considerado como agudo. Los pacientes que tienen una insuficiencia mitral agudo generalmente se van a caracterizar porque también van a tener un edema agudo de pulmón y van a también tener un dato clínico muy importante que es la disnea. Entonces estos pacientes se van a quejar de cansancio y por otro lado van a en algún otro momento referir alguna otra descompensación por el mismo edema agudo de pulmón. En los pacientes con insuficiencia mitral crónica, como su nombre lo indica, es algo que va a suceder con tiempo, es un daño de la válvula, pero que se da con el tiempo. Estos pacientes que tienen insuficiencia mitral crónica se van a caracterizar sobre todo sobre pacientes que van a tener datos clínicos de una insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, si recordamos, los pacientes con insuficiencia cardíaca izquierda se caracterizan ante todo por pericordalgia, se caracterizan sobre todo por disnea, se caracterizan por ortopnea. Entonces, más que todo, esa es la característica propia de un paciente que está cursando con una insuficiencia mitral crónica. Sabemos que puede haber una insuficiencia cardíaca derecha y una insuficiencia cardíaca izquierda. En este caso estamos viendo una alteración producto de un evento de largo tiempo y que lamentablemente
se tiene que ir controlando poco a poco, ¿no? Entonces, les recalco nuevamente, solamente un resumen, no estamos viendo tampoco a detalle estas alteraciones, es para que tengan una idea de algunas valvulopatías que condicionan la presencia de un soplo. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar estos pacientes? Generalmente signos de insuficiencia cardíaca izquierda. ¿Por qué? Porque la válvula mitral es afectada y la válvula mitral se relaciona con el corazón izquierdo. Podemos encontrar un pulso Celer y Parvus. ¿A qué nos referimos con un pulso Celer y Parvus? Como va a haber una ingurgitación, la sangre va a regresar, nosotros automáticamente tocamos el pulso y el pulso va a ser débil y va a ser lento, ¿no? Lo vamos a percibir apenas, pero va a ser lento. ¿Por qué? Porque como la sangre está regurgitándose hacia aurícula, la sangre que se va a expulsar va a ser tal vez en menor proporción, no va a ser esos 70 ml que debería ser. Por lo tanto, este hecho va a hacer que nosotros percibamos apenas el pulso, y como va a expulsar la sangre de forma lenta y no la cantidad tal vez correcta, entonces vamos a escucharlo lento el pulso, ¿no? Un poco prolongado para que me entiendan. Apenas perceptible y un poco prolongado porque es una sangre que tal vez no es suficiente para cumplir todas las demandas, pero que es producto lamentablemente de la válvula que está dañada. Por otro lado, en algunos casos donde la insuficiencia es muy severa, vamos a encontrar el latido apexiano. Ya habíamos hablado en clases previas que algunos soplos que son muy intensos, incluso nosotros podemos ver, ¿no?, ese choque de punta, cómo la punta del corazón va chocando con el tórax, o en todo caso vamos a poder percibir con la palma de la mano. Y por algunos datos importantes, primer ruido cardíaco, no se olviden, primer ruido cardíaco disminuido de intensidad. ¿Por qué? Porque la válvula no se está cerrando bien, está permitiendo el regreso de la sangre. Y en algunos casos va a haber un tercer ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque esa sangre que ha regurgitado a aurícula izquierda se va a llenar con la sangre, bueno, pues pulmonar, y automáticamente va a pasar a lo que corresponde el ventrículo izquierdo, y este pase brusco va a condicionar una alteración a nivel de lo que es el corazón. Bien, entonces estamos tratando de explicar a detalle cada punto para que ustedes puedan acordarse. Cuando hablemos de insuficiencias cardíacas, hay varias las clasificaciones de la insuficiencia cardíaca, y una clasificación es que la clasifica en izquierda y también derecha.